Bendiciones, amados, qué gusto, qué honor, qué privilegio el poder llegar hasta sus hogares en una nueva edición de Palabra, Oración y Milagros desde el canal 106 de Dios TV Guatemala de la empresa Telepalín. Muchas gracias a usted que siempre nos hace el favor de sintonizarnos, pero también de poder compartir nuestras transmisiones. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus peticiones de oración que siempre son bien habidas para nosotros, y gracias por permitirnos entrar hasta lo más íntimo de su hogar por medio de esta tecnología maravillosa que Dios nos ha dejado para este tiempo. De verdad, muchas gracias, es un honor, y lo único que nosotros queremos es ser de bendición para ustedes. De verdad, muchas gracias. Gracias por compartir también nuestras transmisiones, y gracias por permitir que la palabra del Señor llegue a muchos para la gloria de su nombre y esté alcanzando a muchos. De verdad, un abrazo hasta Chile, un abrazo hasta Ecuador, un abrazo hasta España, un abrazo en cada uno de los estados en Estados Unidos, valga la redundancia ahí hasta la región norte, en México también, muchas gracias, en Centroamérica, en Panamá, en El Salvador. Hemos recibido sus comentarios y también sus apreciaciones, y bueno, no digamos en esta tierra bendita de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? También de cada uno de los departamentos, municipios, aldeas, caseríos, zonas, barrios, ahí donde nos sintonizan. De verdad, muchas gracias a usted que nos llama todas las semanas, siempre, y no solo reportándose, sino pidiendo oración o algo. Pues bienvenidos, gracias, de verdad, les agradecemos. Hoy quiero hacerlo un poquito distinto. Sí, sabe, hoy no quiero... Dice mi mamá, es que mira, mijo, estás gritando mucho, dice mi mamá, ¿verdad? Pero digo, es el éxtasis de que uno entra en el momentito, ¿verdad? Pero bueno, hoy no regañaste tanto, me dice, pero estuvo bueno, dice mi mamá, ¿verdad? Entonces yo también, créame que paso filtro, hermano. Todo lo que yo hago acá y todo, siempre me pasan filtro, ¿verdad? Entre una de ellas es mi mamá, mi esposa, y bueno, hay algunos hermanos también ahí, pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Muy bien, hoy quiero seguir con la tercera parte de las primicias. Vamos a seguir hablando de las primicias, y espero no arruinarles el negocio a alguien, a algún pastor, a algún ministro que las mire, ¿verdad? Que bueno, si es que nos mira, pero no quiero arruinarle el negocio a alguien, sino que simplemente quiero enseñar, no porque yo tenga la razón, hermano, sino lo que yo he podido descubrir en la palabra del Señor, y guiado por su Santo Espíritu. Realmente el centro, hermano, y no solo es de las primicias, sino que estoy hablando de diezmos, de ofrendas, pero también de todo lo que nosotros hacemos en este camino cristiano. Y créame que me encontré con algo muy hermoso cuando podemos hablar de que mucho del conocimiento, escuche, de lo que hacemos en Dios, tanto en todo, en el servicio al Señor, en la mayordomía en Dios, en todo, hermano, lastimosamente tiene un mal enfoque porque no nos lo enseñan. Regularmente el enfoque siempre está a algo material, a algo financiero, o a algún lugar o algún privilegio, ¿verdad? Es que si usted pasa a la academia, si usted pasa a este congreso, si usted va al retiro, usted si pasa esto, si usted es un fiel diezmador, usted fue un fiel ofrendante, y ahorita que estamos en tiempo de traerle lo primero al Señor, también si usted trae lo mejor al Señor, entonces Dios lo va a subir de nivel. Entonces Dios le va a dar mejores privilegios. Entonces usted va a recibir más. Entonces ese es un mal concepto, hermano. Definitivamente es un mal enfoque de lo que nosotros realmente, la Biblia nos enseña, por el cual hacer las cosas. Y mire lo que encontré del apóstol Pablo, y quiero que me acompañe usted a la carta a los de Filipo, a Filipenses, en el capítulo 2, verso 5. Quiero enseñarle algo acá que descubrí a través de darle sentido a lo que Pablo encontró, y ese es el punto que yo quiero llevarle. Mire, es que eso es lo precioso de la Escritura, hermano, que la palabra nos habla y nos guía y nos enseña, pero cuando nosotros también ponemos de nuestra parte en querer hacer de que escuchar atentamente la voz de Dios, y que ella sea nuestro instructivo, sí, nuestro manual de vida. Pero me encantó esta parte de cómo Pablo lo relata, porque es precisamente lo que de alguna manera, hermano, quiero enseñarle. Pero ¿sabe qué?
antes de ir a Filipenses 2, vayamos siempre ahí a Filipenses, pero que vayamos al siguiente capítulo, al capítulo 3. Quiero empezar ahí. Mire, no iba a empezar ahí, pero quiero empezar ahí ahorita. Sí, bueno, para darle sentido al capítulo 2. Bueno, mire pues, capítulo 3, verso 7 en adelante. Pablo empieza a hablarle a los de Filipo y les empieza a demostrar o a enseñar el significado de un discípulo, de un obrero, de un apóstol en aquel tiempo, de un servidor del Señor, ¿verdad? Pero lo que él encontró a través de haberse tenido ese luzazo con Jesús en camino a Damasco como Saulo. Mire pues, dice el verso 7: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Escuche lo que dice: todo lo que yo he considerado para mí como ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sigamos mejor. Y a decir verdad, dice, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Habla del amor por Cristo y de la excelencia del conocimiento de Cristo. Tome nota, dos cosas muy poderosas acá. Mi Señor dice, por amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Tercera cosa. Primero vuelve a marcar el amor nuevamente, pero el amor por Cristo. Pero habla también de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también habla otra vez del amor, y que por amor, dice, escuche esto, Él ha buscado, ¿qué? Dice, no solo el conocimiento, sino que dice, lo ha tomado todo por basura para ganar a Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo. Miren la tercera cosa. Ganar a Cristo. Wow, aquí hay algo muy fuerte que quiero que usted aprenda hoy. Ahora, verso 9. Y ser hallado, dice, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. Ahora, mire pues, mire qué precioso esto. Ponga atención a esto, porque está la base de lo que yo quiero enseñarle en el nombre de Jesús. Ahora, dice, verso 10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Escuche lo que quiero enseñarle. Son 4 cosas que Pablo descubrió por el amor de Dios, por el amor de Cristo primero. 1. 2, por conocer la excelencia, por tener el conocimiento de la excelencia de Cristo Jesús. 3. 4, escuche, ay, santo Dios. La 4 es por ganar a Cristo. Por ganar a Cristo. La 3 es ganar a Cristo. La 4 es por ser hallado en Él. Por ser hallado en Él. Entonces, estas 4 situaciones vinieron por otras 4 circunstancias que Pablo encontró y aprendió como creyente, como cristiano, escucha hermano, como persona nacida de nuevo, y que es la base, que es el fundamento que la Biblia nos quiere enseñar para llevar una vida de éxito y para llevar una vida consagrada a Dios y para poder para alcanzar los beneficios, los privilegios que tenemos en Jesús. En Jesús, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Pablo entendió, que lo anterior, el amor, la excelencia del conocimiento, el encontrarse, el ganar a Cristo y el permanecer o ser hallado en Él, el ser hallado en Él, ¿sí? Escuche, dice, viene por el conocer a Cristo, verso 10, viene por el conocer a Cristo, número 1, eso es muy importante, por conocer a Cristo. 2, por entender el poder de su resurrección. Número 3, por ser partícipe
de los padecimientos de Jesús en su vida. Y 4, escuche, llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Mire, 4 cosas tan fundamentales, pero que le cambiaron la vida a Pablo, y eso lo ayudó a permanecer en Cristo, a Dios, hasta el día que le quitaron la cabeza, el día que murió. Y eso lo ayudó a resistir las diferentes pruebas, las grandes apedreadas que le dieron, las grandes amaqueadas que le dieron, las perseguideras que le dieron. Lo dejaron varios meses como muerto, pero el otro día estaba otra vez predicando la palabra donde lo habían linchado. Lo metieron preso. Sí, dice él: yo he aprendido a vivir sin tener como tener, pero he aprendido en todo, aprendido a darle gracias a Dios por todo y en todo. O sea, eso es llegar a alcanzar un nivel espiritual de madurez fuerte y poderoso, que entonces te va a llevar a entender que todo lo que tú pases, que todo lo que provoque el enemigo en mal para ti, Dios lo va a volver en bien, pero también Dios lo va a permitir para poderte llevar a una madurez en vida, pero en Cristo Jesús. Mira qué precioso esto, ¿ah? Maravilloso. Ahora, pero necesitamos, número 1, tener el conocimiento de Cristo. O sea, conocer a Cristo. Amado hermano, el hecho de que tú digas que tú eres creyente, que tú tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, pero tú haces todo lo contrario a lo que la palabra o a lo que Jesús te enseñó, te mostró. Discúlpame, solamente tienes a Jesús en tu boca, pero no en tu corazón. O lo tienes como una religión, o lo tienes como un legalismo, o lo tienes solamente como un conocimiento, como el mundo te lo ha presentado o no lo ha presentado, como alguien vacío nada más, alguien sin poder, alguien nada más como una imagen o clavada en algún lugar. Entonces yo quiero que usted pueda comprender esto, hermano. Miremos el punto número 1 acá, pero en el versículo que vamos a leer en el capítulo 2 ahora, usted va a ver que estas 4 cosas se manifiestan en el ser humano como en Jesús se manifestó, y fue lo que se manifestó en Pablo. Ahora, vayamos ahí a Filipenses 2, verso 5 ahora sí. Mire pues, cuando Pablo dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Él, son palabras de alto calibre. No son palabras cualquiera, mi amado. Son palabras de alto calibre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de verdad hay que tener los cinturones bien puestos, los zapatos bien puestos, y de verdad llevar una vida como la que Jesús llevó, para poder entonces decir: sean imitadores de mí, porque yo lo soy de Él. ¿Ah? Yo no le puedo decir: sea imitador de mí, porque yo todavía estoy a mitad del camino. Yo no sé ni por dónde en parecerme a Cristo. Pero ahora, desde hace 3 años para aquí, que empecé a entender la realidad de la vida en Jesús y llegar a una madurez en que me abrió los ojos en muchas cosas por su palabra, ahora eso me está llevando a esa perfección que la misma Biblia enseña que debemos alcanzar hasta el final, perseverando, pero en Cristo Jesús, no en una manera egoísta o autosuficiente donde nosotros queramos hacer nuestra propia voluntad. Ahora, veamos el ejemplo de Jesús. Esto a mí me impactó y me movió, y quiero enseñártelo. Filipenses 2:5, escuche lo que dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Santo Dios. Mire cómo empieza acá: que haya en cada uno de ustedes el mismo sentir que hubo en
Cristo Jesús. Palabras mayores. Mire, seguimos ahí. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué fuerte y qué poderosa esta palabra. Mire lo que entendió Pablo. Y mire lo que usted y yo necesitamos entender para empezar a comprender realmente el sentido de vivir como cristiano, como creyente en Jesús, como un hijo verdadero de Dios. Pablo entendió que para poder ser un verdadero discípulo, un verdadero creyente en el Señor, necesitamos empezar por el verso 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. Ahora, ministro, enséñeme, pero ¿qué sentir fue el que hubo en Cristo Jesús? Y entonces Pablo lo relata, cómo empieza el sentir. Ese mismo sentir no está hablando de emociones solamente, está hablando de acciones, está hablando de vida. Jesús es el modelo a seguir. Él estableció por la escritura y por sus acciones en la vida. No dejó ser el modelo a seguir, el modelo de vida que usted y yo debemos aprender. Pero esto, dice entonces Pablo, necesitamos aprender a vivir, a caminar en el mismo sentir con que Cristo lo hizo cuando estuvo en la tierra. Ahora mire cómo empieza, pues, verso siguiente. Dice, quien siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que entonces dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir de Jesús en nuestra vida que nosotros tenemos que caminar y vivir como Él? Dice que no escatimó, aún no tomó como algo valioso o de valor el ser Dios, para tener la capacidad, amado, de venir y dice y despojarse de su divinidad, de despojarse de ser Dios para parecerse a usted y a mí como hombres. Escuche lo que quiero enseñarle en esta hora. Si Jesús no escatimó, o sea, Él no estimó algo como a qué aferrarse a su divinidad, haciendo Dios al estar en la comodidad del cielo, en el reino donde no le faltaba nada, porque en el Padre todo lo tiene, y de gustar de todo ello, y decidió dejarlo todo por ser un hombre mortal como usted y como yo, sin divinidad alguna, sin poderes divinos alguno como los que Él tenía en el cielo. Decidió dejarlo todo, abandonar su trono. Escuche, para parecerse a usted y a mí. Ahora, Pablo dice, nosotros tenemos que aprender a caminar y a vivir en el mismo sentir de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es que Él tuvo la capacidad de dejar de ser Dios por volverse hombre. Nosotros tenemos que tener la capacidad de empezar a dejar de ser hombres, para entonces empezar a vivir como Dios
quiere que vivamos a su imagen y a su semejanza, siendo, escuche, o siguiendo el ejemplo, sí, el modelo que Dios estableció entre los hombres a seguir. Y el sentir que usted y yo tenemos que seguir y caminar es que Cristo en la tierra, dice la palabra, aún siendo hombre como usted y como yo, Él no pecó. Él fue tentado, pero en nada Él pecó. ¿Usted cree que a Jesús no se le acercaron las mujeres? ¿Usted cree que Jesús no sufrió persecución por medio de seducción? ¿Usted cree que a Jesús no lo quisieron sobornar? No. ¿Qué dice entonces la escritura cuando dice que los fariseos, los legalistas, la gente estudiosa, los sacerdotes procuraban hacerle caer? Lo tentaban para hacerlo caer. Pero dice la escritura que en ninguna cosa Jesús falló. Que en ninguna cosa Jesús pecó, sino que se mantuvo sin mancha y sin pecado, siendo hombre como usted y como yo. Entonces ahora Pablo dice: tú y yo necesitamos empezar a caminar en el mismo sentir que Jesús caminó siendo hombre, no pecando. Porque sí se puede. Sí se puede. Jesús fue como usted y como yo, hermano, con debilidades, con emociones, con sentimientos, pero dice que Él en nada falló, en nada pecó. Se mantuvo recto, se mantuvo alineado al Padre, a la voluntad, pero sobre todo en el temor de Él. Mire qué precioso esto. Ahora dice que Él se despojó de su divinidad y de todo lo que Él era como Dios, para ser como usted y como yo. Ahora, si usted, no le estoy diciendo que sea como Dios, no, pero sí que recupere lo que se perdió en el huerto. ¿Qué fue lo que Jesús vino a rescatar? ¿Qué fue lo que Jesús vino a rescatar porque se había perdido en el huerto del Edén? No solamente fue el hombre, hermano. No solamente fue el hombre el que se perdió por causa del pecado, sino que lo que realmente Jesús vino a rescatar a la humanidad, independientemente que sea la misma humanidad, lo que Jesús vino a rescatar fue lo que se había perdido. Y lo que se perdió en el huerto fue la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué quiere decir esto, ministro? No lo agarré, explíquemelo mejor. El hombre en el huerto del Edén dice que caminaba con Dios. Dios descendía al huerto y que caminaba con ellos, hablaba con ellos, se relacionaba con ellos. Y los hombres, en este caso el hombre, Adán y Eva, andaban desnudos delante de él. O sea, eran transparentes, eran honestos, no había pecado, era pureza. Y esa pureza, esa transparencia hacía que Dios viniera a ellos, caminara con ellos, hablara con ellos, viviera con ellos. Mire qué precioso eso. Pero cuando vino el animal más astuto y rodeó a la mujer y la envolvió en sus mentiras, entre verdad y mentira, y la mujer cayó y hizo caer al hombre también, entonces esa imagen de Dios en el hombre se perdió, se apagó. Entró el pecado y eso hizo que el hombre se diera cuenta que estaba desnudo. Entonces vio su desnudez. Dejó de ser transparente, dejó de ser honesto, dejó la santidad a algún lado. Entonces fue expulsado de lo santo, fue expulsado de lo bueno, de lo consagrado, fue echado del huerto del Edén, fue separado de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, hermano.
Eso es lo que hace cualquier pecado en nuestra vida. Lo que hace es ensuciarnos. Nos hace dejar de ser transparentes. Sí, y nos hace vernos, hermano amado, el pecado, y nos separa de Dios. Entonces, cuando Pablo entendió que el parecerse a Jesús, el seguir su ejemplo, el modelo de Él, el caminar y vivir en el mismo sentir de Él, es que si Él tuvo la capacidad de despojarse de su divinidad, de su naturaleza divina como Dios, para ser como usted y como yo, para enseñarnos que sí se puede llevar vidas consagradas a Dios, con el Padre. Entonces usted y yo, si decimos que tenemos a Cristo Jesús, si decimos que hemos conocido de la palabra y que hemos sido bautizados en el agua y en el Espíritu y nacido de nuevo, entonces también tenemos la capacidad que Jesús tuvo de poder despojarse de su divinidad para ser como usted y como yo, como hombre, para enseñarnos a vivir bien y rectamente y en santidad con Dios. Entonces esa capacidad también tenemos nosotros. ¿Para qué? Para despojarnos del pecado, para despojarnos de todo aquello que como hombres nos separa de Dios, nos separa de su palabra, nos separa de su presencia, nos separa de sus bendiciones y su prosperidad. Escuche lo que le estoy diciendo. El despojarse es una cualidad, es un poder, es una característica de poder nosotros quitar de nosotros todo aquello que no nos sirve, que no funciona en nuestra relación con Dios. Es una capacidad, esa era la palabra. Entonces, en el caminar, Pablo entendió que el caminar en el mismo sentir de Jesús es tener las mismas capacidades que Jesús tuvo y demostró como hombre para poder resistir a toda tentación del diablo. Pero ¿cómo Jesús resistió a todas las tentaciones del enemigo en su vida? ¿Cómo? Número uno, cuando el tentador se le apareció en el desierto retándole a que convirtiera la piedra en pan y comiera porque tenía hambre. ¿Cuál fue la defensa con que Jesús vino y se defendió? Escrito está. Mire, escrito está. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, porque recuérdese de que Jesús fue lleno cuando se bautizó y el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, lo que le ayudó a Jesús resistir a la tentación y a la prueba fue la palabra que había en él y en la llenura del Espíritu Santo. Caminar en el mismo sentir de Jesús es tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero también caminar en ella. Cuando hablo del conocimiento de Dios, no estoy diciendo yo tengo un título de teólogo, de licenciado en teología, de doctorado y tengo esto, tengo un honoris causa, etcétera, etcétera, pero no vives la palabra. Entonces tienes el conocimiento, pero no vives por eso. Porque dice la Biblia, y aquí está también más adelantito, dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, pero tienes el Espíritu de Dios, entonces la palabra y el Espíritu te van a llevar a ser hacedores de ella. Hacedores de la palabra de Dios. Y un hacedor de la palabra no solamente tiene el conocimiento, sino que camina poniéndola por obra. Cada texto, cada mandamiento que Dios nos ha dejado ahí en su bendita palabra. Jesús lo único que hizo en la tierra de los vivientes fue hacer cumplir la palabra de Dios.
Por eso fue lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el compañero de él que le dio vida a la palabra cuando él empezó a vivir por ella. Porque Jesucristo fue el resultado, su sacrificio fue el resultado de muchas palabras proféticas que desde Génesis 3:16 fue la primera promesa mesiánica con relación a Jesús hasta el día de su muerte y de su resurrección. Pero usted y yo no sabemos eso, porque no leemos la palabra, no nos metemos en las escrituras, no la oímos, y mucho menos buscamos el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces no tenemos esa revelación, y por cuanto no tenemos esa revelación, entonces no tenemos el sentir de vida, el sentir de lo que Jesús hizo y que nos demanda la palabra de ser imitadores de él, caminar en el sentir con que anduvo Cristo como hombre. Ahora, ¿por qué? Si él tuvo la capacidad de despojarse, tú también tienes por la palabra y el Espíritu la capacidad de despojarte del pecado y de todo aquello que te separa de Dios y sus promesas y su palabra. Y lo que nos está evitando ser imitadores de Cristo o caminar como en el mismo sentir que él caminó. Ahora, ¿cómo vas a tener la capacidad o cómo vas a poner por obra esa capacidad o ese conocimiento si no lo tienes? Porque dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, y ese oír la palabra de Dios está en un presente continuo. Quiere decir oír continuamente la palabra, oír en todo tiempo la palabra, en todo momento la palabra. Y el oír la palabra constantemente, continuamente, va a provocar fe, porque eso es lo que hace la palabra: provocar fe en nosotros, provocar vida en nosotros. Santo Dios. No escatimó. Y entonces dice la Biblia: ¿sé qué? Se despojó, entregándose, dice, mire, entregándose a sí mismo. Ahora, si no hay despojo, hermano, si no nos despojamos, no hay renovación. No hay transformación, hermano. No hay renovación en nosotros. Como su alma, ¿cómo usted va a vivir una vida renovada y transformada si no hay despojo? Y el problema de hoy, que no hay despojo en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, es porque no hay un conocimiento verdadero de quién es Cristo y de lo que él hizo por nosotros en ese sacrificio bendito. Por falta de conocimiento es que el pueblo está padeciendo. Por eso es que el pueblo se pierde, por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Pero ¿de quién da testimonio la palabra? ¿De quién habla la palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la palabra es Jesús. No hay otro. No es San Caralampio, hermano. No es San Mish. No es San Can, no es San nadie. Es Cristo Jesús el centro. Lo que le da vida a la palabra de Dios es Jesús mismo. Pero cuando se tiene el conocimiento, cuando se tiene la revelación, pero si no andamos en el mismo sentir de Jesús, no va a haber eso. ¿Cómo era? Jesús dijo, wow, santo Dios, Jesús dijo: todo lo que ustedes me oyen hablar no es porque yo me lo invente, no, es lo que yo oigo hablar del Padre. Todo lo que ustedes me ven hacer no es por cuenta mía o propia. No. Es lo que yo miro al Padre hacer y me dice que yo haga. Ahora, ¿en qué momento pasó? En el cielo. Eso fue en el cielo. No, hermano. Dice que Jesús se apartaba al monte, a los desiertos, a los valles, en las madrugadas, para tener una relación íntima con el Padre. Cuando tú y yo tenemos conocimiento verdadero, una revelación verdadera de quién es Cristo y de lo que él hizo, tú tienes que entender que esa relación, esa revelación, ese conocimiento de Cristo te va a llevar ¿a qué?
a tener una comunión personal con Jesús. Porque si tú no has entendido el sacrificio de Jesús, no solamente fue venir a morir en la cruz, a que lo metieran a una tumba, que bajara al infierno y que después el Espíritu Santo viniera y lo sacara de ahí, que ahora esté sentado en el trono gobernando. No, hermano, el sentido verdadero que Dios le dio, escuche, al sacrificio de Jesús, pero que usted y yo no entendemos, es esto: fue para reconciliarnos a usted y a mí con Él. El sentido de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, fue para reconciliarnos a usted y a mí con Dios, hermano. Cuando el pecado nos tenía condenados a muerte, cuando el pecado nos tenía separados de Dios. Pero usted y yo no lo hemos entendido. Jesús entendió el significado de eso. O sea que no solamente era venir a morir, sino que era para reconciliar a la creación que se había perdido en el Edén, sino que también para que se restaurara la imagen de Dios en los hombres. ¿Por qué cree que a Pedro, cuando lo negó, le decían: tú eres uno de ellos? No, momento, no me equivoquen. Ahí empezó a maltratar, pero aún maltratando decía: no, tú eres uno de ellos, te pareces a ellos. Se fue a cambiar de vestidura, se puso una como la del montón del mundo, regresó otra vez con vestiduras del mundo y entró y todo. No, tú eres, hijo, aunque te vistas así como uno de nosotros, tú eres uno de ellos. Porque hablas como ellos, caminas como ellos. Mire lo que le estoy diciendo. Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en los discípulos, en sus hijos, en nosotros en este tiempo. Pero esa imagen no se restaura, no se recupera si no tenemos una vida íntima, personal con Dios. Pero es por medio de Jesús. Entonces, dos cosas. El sacrificio de Jesús no solamente fue a venir a morir, sino que vino para provocar un reconcilio entre nosotros con Él. Y dos, para recuperar la imagen que se perdió en el Edén. La imagen de Dios en nosotros. Pero eso solamente se recupera cuando llevamos una vida consagrada y de relación e intimidad personal con Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos esa vida, esa relación personal íntima con el Padre, entonces empezamos a caminar como Jesús. Empezamos a parecernos a Jesús en todos los sentidos. Entonces empezamos a caminar en el mismo sentir de Cristo. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Mire. No, pero hoy estamos más preocupados en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias. Y no nos importa el estado real de las personas. No le interesa el estado real suyo y mío, como miembros en una congregación y sujetos a un pastor. De lo más importante le damos más importancia a lo menos importante. Porque aquí lo menos importante es su dinero, es sus cosas materiales. Aquí lo más importante es usted. Aquí lo más importante de traer al altar es usted. Y es como usted se presente delante de Dios. Es que la Biblia dice que no me presente con manos vacías. Sí, no importa. No es eso lo que quiere decir la Biblia, sino la condición con la que usted venga delante de Dios, se comporte delante de Dios, camine en Dios. Y por eso Pablo dice que debemos aprender a caminar en el mismo sentir de Cristo. Entonces él anduvo siendo hombre como usted y como yo, tentado. Lo quisieron hacer tropezar, provocar cosas en él, mujeres acercándosele. Si mi maestro era hermoso, mi maestro no era como usted y yo, él era hermoso, en la tierra era hermoso. Y esa hermosura también atraía mujeres, pero en nada pecó. Por eso se le conoce como el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, sin pecado alguno. Y en todo él nada pecó, demostrándonos a usted y a mí que sí se puede. Sí se puede.
Y ese querer y ese sentir lo pone Dios. Pero cuando nosotros entramos al verdadero conocimiento de Jesús, pero cuando empieza a haber un despojo. La segunda cosa dice que se humilló hasta lo sumo. Miren, hermano, es que fuerte eso, que tremendo, hermano. Un ángel divinamente a la par de nosotros es hermoso, es maravilloso, es chulo, es bello, es una naturaleza tan hermosa. Pero Dios no se fijó en sus ángeles, se fijó en nosotros. Feos, hermano, pispinudos, mire, caras manchadas, hermano, con defectos, con debilidades, mire, pecadores hasta donde ya no. Mire, descríbase usted mismo. Pero Él posó sus ojos en usted y en mí, Él puso sus ojos en nosotros. Y de tal manera, hermano, que nos demostró su amor. Y Jesús dice que se humilló por usted y por mí. Porque fue humillante que Él, siendo Dios, se viniera y se hiciera como uno de nosotros, pecadores, inmundos. La Biblia dice que como trapo de inmundicia somos nosotros cuando estamos en pecado y en desobediencia a Dios. Imagínense hasta qué punto Jesús se vino a humillar como uno de nosotros. Y no lo estoy degradando, es algo que la Biblia dice de nosotros cuando estamos sin Cristo, sin Dios en nuestra vida. Somos como trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Use un trapo de mesa, úselo por mucho, lave, limpia aquí, limpia allá, limpia esto y esto, y déjelo abandonado un tiempo. Se vuelve un trapo de inmundicia, hiede, manchado por todos lados, ¿verdad? Con hoyos, todo roto, que al final cuando usted lo ve, ¿qué hace con él? Ah, no, y esto ya no se puede usar, a la basura. Así somos usted y yo cuando estamos en pecado, cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios. Y dice que Jesús se humilló. Después de ser Dios, se humilló a hacerse como un trapo de inmundicia, como usted y como yo, como una basura, como usted y como yo. A alguien que no tenía, mire, hasta eso, hasta náusea me dio. Porque eso es lo que hace el pecado con nosotros cuando usted y yo no nos consagramos delante de Dios. Eso es lo que somos. Si nos compara como el perro, dice que cuando nosotros volvemos otra vez al mundo, a las andadas, somos como perros, dice, que dejamos el vómito atrás, pero regresamos otra vez a comérnoslo. Mire cómo dice la Biblia. Es fuerte, pero es una realidad. Y Dios dice que se humilló porque fue una humillación el hacerse como uno de nosotros, porque éramos enemigos de Dios y estábamos condenados a muerte y estábamos condenados a vivir una vida separada sin Jesús, sin Dios, lejos de Él en sufrimiento. Pero Él se humilló. Ahora, si Pablo viene y dice que debemos caminar en el mismo sentir, actuar en el mismo sentir de Jesús, ¿no será que así de la misma manera como Jesús se humilló por usted y por mí, no también nosotros en el sentir de Cristo? Dios está esperando que usted y yo nos humillemos también delante de Él, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es Dios, reconociendo nuestra condición y reconociendo la condición de Dios en nuestra vida. ¿No será que eso es lo que nos está pidiendo el Señor? Corazones quebrantados, ya no orgullosos, ya no vanagloriosos, ya no más con mentira, ya no más con pecado. Pero para eso tenemos que venir con corazón quebrantado, contrito y humillado delante del Señor. Si aún Jesús no escatimó, no estimó su gloria, su naturaleza divina para parecerse a usted y yo, pecadores inmundos, sucios, ¿cuánto no más, dice? Nosotros también no nos escatimemos también en dejar esa inmundicia, en dejar el pecado, en dejar todo aquello que es desagradable pero nos separa de Dios. Pero para eso se necesita ser humilde. Para eso necesitamos ser humildes, humillarnos. Y la humildad no es poner una cara de yo no fui, yo no soy, yo no tengo, yo soy pobrecito. No. En la humildad que Dios
pide acá, que fue la que demostró Jesús, fue que se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo, dejándolo todo por sacrificio de alguien más. Si Jesús lo dejó todo, se despojó de todo y se humilló hasta lo sumo por usted y por mí, cuando no valíamos nada, ¿qué deberíamos hacer nosotros como creyentes o como supuestos hijos de Dios renacidos de nuevo? ¿No será que deberíamos hacer lo mismo? Si Él tuvo la capacidad de humillarse hasta lo sumo y de despojarse de todo, nosotros también tendríamos que tener la capacidad de que así como Él se humilló por nosotros, también nosotros humillarnos y despojarnos por Él, así como Él lo hizo por nosotros. ¡Wow! Pero ¿qué vamos a entender eso si no nos interesa? ¿Qué vamos a entender eso si no hay nadie que nos enseñe? Por eso valore lo que le enseño acá, no porque yo lo tenga todo o porque no, hermano, no. La verdad absoluta solamente la tiene la palabra, y lo que yo intento es predicar la palabra, no lo que yo crea, sino que lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dale sentido al asunto. Ahora mire, a mí me encanta esta parte de la escritura, de verdad me encanta, me fascina demasiado. Ahora, me encanta esta palabra, dice 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa parte es tan tremenda, hermano. Obediencia. Hubo dos cosas por las cuales Jesús se despojó de todo y se humilló hasta lo sumo. Por dos razones, que son las que a usted y a mí nos faltan, hermano. Número uno, amor. Y número dos, obediencia. Dios mostró su amor a nosotros, a usted y a mí, que por eso envió a su Hijo. Pero aquí viene el mismo principio, Lester, el mismo principio. Dios se despojó de lo más valioso. Dios se despojó de lo que más amaba. Por muchos millares y de millares y de millares que no lo merecían. Pero Él se despojó de lo más valioso, de lo hermoso que Él tenía. Por amor. Por amor. De tal manera Dios amó al mundo que envió, que dio a su Hijo, a su unigénito, a lo más hermoso, lo más maravilloso. Y Filipenses dice que Jesús se entregó por nosotros de una manera voluntaria, pero no por amor a nosotros, sino que por amor a su Padre. Por amor a su Padre, Él obedeció. Porque un día en el cielo, en la eternidad, vino Dios y tomó a su Hijo y le dijo: Hijo, nuestra creación falló. El pecado entró a ellos y los tuvimos que alejar de nosotros. Y hoy están condenados a muerte. Pero estando pensando y pensando hoy, encontré una manera de poder reconciliarnos con nosotros, conmigo, con mi presencia, de volverlos a traer nuevamente a mi corazón. Y es solamente mandándote, hijo mío. Jesús, parafraseando estoy, echó una mirada al mundo y vio todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y vio la maldad de los hombres, y vio toda la inmundicia de los hombres, vio todo el pecado de los hombres.
pero también vio el amor de su Padre. Y no vio o no lo hizo tanto por la maldad de los hombres o por el pecado que había en ellos, sino que vio el amor del Padre, por el cual Él quería hacer algo para reconciliar a esa humanidad para con Él, donde usted y yo ya estábamos. Y entonces Jesús, como amaba al Padre y ama al Padre, obedeció hasta lo sumo, sin importar todo lo que tuvo que pasar como hombre, para que usted y hoy estemos reconciliados con el Padre. Un acto de amor y obediencia a su Padre. ¿Por qué Jesús no pecó como hombre? Lester, ¿por qué Jesús no pecó como hombre? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué no Jesús no pecó como hombre? Por amor y por obediencia al Padre. No hubo otra. Porque Jesús amaba al Padre, por eso no pecó en la tierra de los vivientes. Y obedeció hasta el punto de la muerte, y después del ultraje que le hicieron, por amor al Padre. Porque vio el amor de su Padre por usted y por mí. Y sabiendo de que Él iba a ser el medio que nos iba a restaurar esa relación con Él, a recuperar la imagen de Él en nosotros, que se entregó por obediencia y amor. Pero eso es lo que a usted y a mí nos está faltando. Eso es lo que a usted y a mí nos está faltando. Primero conocer el amor de Dios, porque no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, entonces nos esforzáramos cada día por morir al pecado, por despojarnos del pecado, por despojarnos y quitarnos de nosotros todo aquello que nos separa de su presencia y de su corazón. Porque si conociéramos entonces el amor de Dios, buscáramos cada día el tener esa relación con Él. Porque ¿quién no quisiera pasar tiempo toda su vida con aquel que ama? Y el Padre es tanto el amor, y el Hijo es tanto el amor que con nosotros, que lo único que Él quiere es pasar tiempo con nosotros. Y por eso provoca cosas para que le busquemos. Pero como nosotros no hemos comprendido el amor de Él, no entendemos su amor para con nosotros, por eso lo despreciamos, por eso lo humillamos, por eso pisoteamos su sangre y su sacrificio. Y por eso es que todavía nuestra vida está llena de pecado y de inmundicia. Jesús obedeció hasta la muerte, hasta lo sumo, y no pecó siendo como usted y como yo. Porque Él sí conocía que era amar al Padre, que era amar a su Padre. Y por ese amor fue que Él no pecó en la tierra de los vivientes. Y fue hasta lo sumo obediente, sabiendo de que iba a ser ultrajado hasta lo sumo. Pero fue más grande el amor a su Padre, que no le importó. Pero usted y yo no entendemos eso, hermano. Como que eso fuera para otra gente de otro mundo. Porque usted y yo no entendemos. Porque nuestras mentes, nuestro corazón se vuelve tan pequeña, tan chiquita, a algo tan grande y tan poderoso. Pero que no nos hace valorar realmente y entender lo que el Padre nos quiere hacer. Entender y compartir con todo ello. Fue más grande el amor al Padre, que lo hizo despojarse de su divinidad, despojarse de ser Dios, para parecerse a usted y a mí, hermano. Pero para demostrarnos que sí se pueden llevar vidas consagradas, vidas en santidad, pero también una vida de relación con Él. Entonces Pablo dice, él lo entendió. Pablo en la cárcel lo entendió. Pablo cuando lo apedrearon lo entendió. Pablo cuando sufrió hambre lo entendió. Cuando lo bajaron de la canasta por el muro, él lo entendió. Cuando lo persiguieron, él lo entendió. Que había algo más grande aún que el mismo evangelio, que aún la misma palabra, y era el amor por Dios, el amor por aquel que lo amó primero.
pero también entendió el sacrificio que tenía que hacer y que hizo por amor a su Padre. Entonces no se engañe, hermano, de que Jesús lo hizo solamente por usted y por mí porque nos amaba. No, Él lo hizo por amor a su Padre y lo hizo por obediencia a Él. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Caminen en un mismo sentir que Jesús. Ustedes anden en el mismo sentir que Jesús anduvo. En amor total a su Padre, en consagración total a su Padre, en obediencia total a su Padre. Es una capacidad. Jesús tuvo la capacidad de amar a su Padre, de obedecer a su Padre, de despojarse de lo que Él era por amor a su Padre, por obediencia a su Padre. Entonces, eso es lo que Dios espera de usted y de mí en este tiempo. Esa capacidad usted y yo la tenemos porque el Espíritu, el mismo Espíritu que Jesús tuvo, ese mismo Espíritu es el que usted y yo tenemos. Y fue el mismo Espíritu que le dio esa capacidad, pero también por la palabra y por esa relación con Jesús. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, porque yo he aprendido a ser imitador de Él. Ustedes aprendan a caminar en el mismo sentir de Cristo. Termino con esto. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora entiendes por qué las bendiciones no te alcanzan, por qué no eres una persona próspera, por qué todavía el propósito y la voluntad de Dios no se cumple en tu vida. No va a pasar nada. Ni porque traigas y sobornes a Dios, ni porque vengas y quieras buscar atajos, ni porque vengas y quieras presentarle lo material o lo financiero antes a Dios, que tu vida misma no va a funcionar, hermano, si no empezamos a caminar en el sentir de Cristo. Él dejó el cielo, Él dejó la gloria, Él dejó todo lo que tenía, privilegios en el cielo, por amor y por obedecer a su Padre. Pero eso le trajo después una recompensa mayor. Yo sé que ahí es donde le brilla a usted los ojos, pero usted no tiene que buscar la recompensa mayor. Usted tiene que buscar, yo tengo que buscar el estar y caminar y vivir en el mismo sentir de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, he terminado de disertar tu palabra en esta hora, Dios bendito. Quiero agradecerte con todo mi corazón porque creo que he tratado de ser lo más claro y lo más específico en esta hora, Padre. Señor, el que haya tenido oídos para oír, pues que oiga, Señor. Pero Padre eterno, muévenos a ser hacedores de tu palabra en esta hora, Señor amado. Señor, nos hemos vuelto unos costumbristas, nos hemos vuelto unos interesados, nos hemos vuelto, Señor, aún corruptos en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro corazón, porque solo te buscamos cuando necesitamos, Señor amado. Hemos aprendido a ser unos malagradecidos, unos ingratos, Señor, porque hemos desvalorado, Señor, tu amor. Te hemos desvalorado el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Jesús. Aún el morir, el llevar a la muerte, el infierno, el poder de tu resurrección, Señor, la hemos desvalorado. No le hemos dado el valor que realmente, Señor, tu palabra nos enseña. Pero porque no hemos tenido el tiempo, el conocimiento, el interés, Señor, de saber quién eres tú, Señor amado, de comprenderte a través de la escritura, de pasar un tiempo contigo, Señor, de sacrificarnos delante de ti, de consagrarnos como ofrendas agradables, Señor, y con olor fragante, Señor, que llegue hasta los cielos. No, Señor, eso no nos interesa. Nos interesa, Señor, lo que los hombres nos hablan de prosperidad, de riquezas, del materialismo, Señor. Eso es lo que más nos interesa. No nos interesa conocerte de verdad. No nos interesa tener una relación verdadera contigo. No nos interesa parecernos a ti. Es una realidad, Padre eterno, y por eso la palabra nos golpea y se nos vuelve contraria, Señor, porque no fue lo que me profetizaron, no fue lo que me dijeron, Señor amado. Es que no necesitamos que alguien nos profetice o que nos diga algo. Si tenemos tu palabra, en tu palabra están las promesas, en tu palabra está todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Teniéndote a ti, Jesús, y comprendiéndote, Señor amado, lo que tú hiciste, Señor, el seguir tu ejemplo, el modelo de vida, Padre, ahí está todo. Si Jesús, tú eres la fuente.
Tú eres la fuente, Señor, de la verdad. Tú eres la fuente de la vida. Tú eres la fuente de la sanidad. Tú eres la fuente de la libertad, Señor. Tú eres la fuente de la razón de ser en nosotros, Padre eterno. Pero no la vamos a comprender hasta que nosotros, Señor, como dijo Pablo, no aprendamos, Señor amado, a morir en ti y por ti. No aprendamos, Señor, a venir y a tenerte a ti como ganancia, como lo más importante en nuestra vida, hasta que no aprendamos, Señor amado, a caminar y a vivir en el mismo sentir de Cristo. No vamos a entenderlo, Señor, cuando sigamos siendo ignorantes a tu voz y a tu palabra y solo queramos seguir oyendo a los hombres. Cuando sigamos trayendo, Señor, al altar lo corrupto, lo sucio, lo inmundo, Señor, lo cojo, lo ciego, Padre, lo defectuoso. No vamos a entender esto, Señor, no vamos a comprender esto hasta que de verdad, Señor, empecemos a hacer lo mismo que Jesús hizo. Despojarse de lo que Él era para ser como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo, siendo como uno de nosotros. Ahora debemos permanecer en el mismo sentir, así como Él se despojó. Despojémonos del viejo hombre, despojémonos de la vana manera de pensar, despojémonos de la mente vanidosa, despojémonos del pecado de nuestra carne, despojémonos así como Él tuvo la capacidad de despojarse, de ser Dios, de su divinidad por usted y por mí, siendo inmerecedores, siendo sucios, inmundos. No escatimó parecerse a usted y a mí, hermano. ¿Por qué nosotros no empezamos a ser igual que Él? Despojarnos de todo aquello que nos separa de su presencia, a separarnos de todo aquello que no nos hace que su gloria, que su rostro se refleje en nosotros. Es una capacidad que Él tuvo, pero también nos la dio a nosotros por su Espíritu Santo. Amado de mi Señor, hasta que no haya quebrantamiento, hasta que usted no se despoje, no se quebrante de verdad y reconozca que Dios es Dios y lo que Jesús hizo, olvídese que entonces también así se cumplan los beneficios, lo mismo que Jesús hoy tiene por haber sido fiel, por haber amado a su Padre, por haberse humillado, por haber sido obediente hasta lo sumo, hasta la muerte. Hasta que usted no aprenda esto, hermano, olvídese. Vamos a seguir siendo simples mortales, o vamos a seguir siendo, hermano, escuche, creyentes fatuos, necios con un disfraz de evangélico, necios con un disfraz de cristiano, necios, pobres, endurecidos, desventurados y desnudos, dice la palabra, engañadores, hipócritas, porque solamente vamos a estar aparentando lo que no somos, lo que no vivimos, mi amado hermano. Jesús no vivió de apariencias, Jesús no vivió de mentiras, Jesús no vivió con una máscara encima. Jesús vino a demostrarnos que sí podemos vivir vidas consagradas al Padre, vidas llenas de Él, vidas llenas de Dios, hermano. Pero cuando empecemos a ser imitadores de Él y a vivir como Él vivió. Ay, hermano, qué difícil es decirlo, pero usted está viviendo, hermano. Yo soy el primero que me humillo hoy. Yo soy el primero que pido perdón. Yo soy el primero que vengo y le digo: Señor, siervo inútil soy, lo que me has pedido hacer, eso es lo que hago, y todavía lo hago mal. Como dijo Pablo: Señor, mientras esté en esta carne, en este cuerpo de pecado, Señor, voy a resultar haciendo lo que no quiero hacer, y es pecar. Pero también dice su palabra que abogado tenemos a Jesús el justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y para borrar toda iniquidad de nosotros y limpiarnos del pecado y de nuestra maldad. Pero tiene que haber primero
un quebrantamiento, tiene que haber un despojo, pero también tiene que haber la experiencia del amor de Dios y empezar a vivir de la misma manera como Él nos enseñó a que viviéramos. Yo sé que hay gente que tiene necesidad por una enfermedad, por recibir sanidad en una enfermedad. Yo sé que hay gente que hay ahí que tiene necesidad de ser libre, que se rompan maldiciones, de salir de deudas. Pero si tú no conoces el amor de Dios, hoy empieza y el amor de Dios te va a dar la salida para lo que tú necesitas. Jesús dice que fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte, y eso le valió que hoy esté sentado a la diestra del Padre. Hoy le valió para que entonces Él, hoy toda boca, toda rodilla, dice, se doble y confiese que Jesús es el Señor. En Él fue entregado todo, absolutamente todo. Pero de la misma manera, cuando tú y yo nos entreguemos a Dios y empecemos a vivir en el mismo sentir de Jesús, entonces el Salmo 103 dice que todas estas bendiciones nos alcanzarán, que todos sus beneficios nos alcanzarán. Para que tenga valor tu primicia, tu diezmo y tu ofrenda, tienes que empezar a caminar en el sentir de Jesús. Gracias, Dios amado, por tu palabra. Bendice al que la oyó, pero que no la atesore solamente, sino que se vuelva hacedor de ella. Que no sea solo oidor, sino que sea hacedor. Pon el querer como el hacer en el que escuchó la palabra hoy. Muchas gracias, Jesús. Gracias por haber compartido la transmisión. Gracias por ser parte de Palabra, Oración y Milagros. Gracias por ser parte de Dios TV Guatemala. Gracias a usted ahí del país donde nos vio, de la ciudad, de la zona, del caserío, de la aldea, ahí del lugar donde usted nos sintonizó. Muchas gracias, pero más gracias y bendición de Dios por haber compartido nuestra transmisión en esta hora. Le bendigo con todo mi corazón. Ya sabe, usted que me escribió, le respondo a ratito y mis oraciones con usted. Soy el ministro Alfredo González y esto fue Palabra, Oración y Milagros. Bendigo su vida y nos vemos en la siguiente edición.